Olá, galerinha do meu canal, olá, galerinha do YouTube. Então, estamos aqui hoje na faculdade. Eu vou mostrar para vocês como é que vai ser o laboratório de histologia de testículos e ovários. Tenham paciência, escute para vocês terem uma ideia de como é que acontece. E vamos que vamos. Cantidad y mismo ADN, mismo material genético, ¿sí? Se clona. La mitosis se clona. La meiosis, no. La meiosis es una división, que es, digamos, la división única que se hace en los gametos para generar una célula que tenga la mitad del material genético, porque la otra mitad, ¿quién lo aporta? El otro gameto. Bien, perfecto. Son todas distintas entre sí. ¿Quién dijo vos? Son todas distintas entre sí en la meiosis. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Esta célula, que tiene la mitad del material genético, ¿es igual al resto de las células del cuerpo humano? Ya no es igual, porque no tiene el mismo material genético. ¿Qué pasa con el sistema inmune? Che, dice, loco, hay una célula, no es de la nuestra. El sistema inmune dice, esto que es una célula tumoral. La célula tumoral pasa lo mismo. La célula tumoral deja de asimilarse al resto del cuerpo, ya van a ver cáncer, tiene otros factores de expresión y proteínas transmembrana, y el sistema inmune las elimina. Nosotros generamos células tumorales todo el tiempo. El sistema de vigilancia inmunológica lo controla. Entonces, estos son mecanismos de defensa que tiene el gameto, de decir, si yo termino mi meiosis, me dejo de parecer, y me atacan y muero. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación de por qué en la mujer la meiosis se detiene. ¿Sí? Como que arranca la meiosis, pero no quiere dejar de parecerse del todo al resto de las células somáticas. ¿Entienden el porqué? Eso sería para que el sistema inmune no ataque. Exactamente. Y les pregunto, ¿por qué en el hombre no pasa eso? ¿Qué tiene el hombre? En la barrera hematotesticular. Fíjense la palabra barrera hemato, el sistema inmune está en la sangre, testicular. Ahora vamos a ver testículo, pero el hombre tiene esta barrera que separa la sangre de los cuerpos, los protege. Nosotros no tenemos, digamos, esa defensa. ¿Cuál es nuestra defensa? No completar la meiosis. Hasta que sí, una vez que fue fecundado, ya está dentro del útero y ahí el sistema inmune ya no va a llegar. Pero digo, qué importante que es esto, porque si no, no prosperaría la especie, digamos. Bien. ¿Te gustan? Después, ahora al final de la clase les voy a anotar una página que es un atlas digital, pero como con ejercicios. Está muy bueno, o sea, vos tenés, pones órganos, por ejemplo, reproductores, te pone ovario y testículo, vas a ovario, ¿no? Te pone una breve reseña, sí, cortito, de lo que es el ovario, y después te pone varias imágenes, y de lo que vos vas tocando te sale una flecha, ¿entienden? Entonces vos decís, ¿qué es esta estructura? Folículo, vaso, está bueno, a mí me sirvió mucho. Y saco muchas imágenes de ahí para la clase. Muchas también me gustan las, tiene bastantes esquemas, está bueno. España, qué bueno. ¿Qué es el testículo? Bien, los testículos, al igual que los ovarios, son órganos pares, ¿sí? Están localizados en el escroto y producen espermatozoides y testosterona, como decía la compañera, ¿sí? Tenemos una secreción exócrina y una endógena. Forma ovalada, no de almendra, como teníamos el ovario. Y las dimensiones son 4-3-3, ¿sí? 4 de largo, ancho 3 y espesor 25. También un poco diferente al ovario, pero bueno, también. Bien. El testículo, al igual que el ovario, está recubierto igual, por una túnica lujínica que es tejido conectivo, ¿sí? Pero ¿por qué particularidad va a tener este tejido conectivo? O sea, lo recubre todo. Y cuando va hacia la cara posterior del testículo se engrosa en ese tejido conectivo, formando el mediastino testicular, ¿sí? O sea, que el mediastino testicular es el tejido conectivo que está en la cara posterior del testículo engrosado. ¿Y qué importancia tiene? Que va a emitir tabiques, o sea,
proyecciones del tejido conectivo que me va a dividir a cada testículo en lóbulos. ¿Sí? Y cada lóbulo va a tener túbulos seminíferos, ¿ok? Que también está rodeado por ese mismo tejido conectivo. Y entre ese tejido conectivo que me rodea a los túbulos, están dispersas unas células muy importantes que se llaman células de Leydig, que secretan la testosterona. O sea, no pueden no saber dónde se forma la testosterona. Y bueno, obviamente vamos a tener espermatozoides en el epitelio tubular del túbulo seminífero en la luz, porque ahí se van a producir. Esto es lo que yo les decía. El tejido conectivo es lo amarillo, que fíjense que hacia la cara posterior se engrosa y va emitiendo tabiques, que es lo amarillo, y lo divide en lóbulos. Y adentro de cada lóbulo tenemos los túbulos seminíferos. ¿Sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué son los túbulos seminíferos? Son estructuras huecas que están muy enrolladas, pero muy vascularizadas también. Que su función es básicamente generar espermatozoides y la pared de este conducto va a tener el epitelio, que va a producir el espermatozoide, el epitelio seminífero o germinal, y la túnica propia, que es tejido conectivo. Bien. Y la luz de los túbulos seminíferos tienen espermatozoides en desarrollo. Entonces, si nosotros cortamos un testículo, hacemos un corte y lo miramos en el microscopio, nos llama la atención que es como una estructura exclusivamente tubular, ¿no? Estos túbulos, ¿sí? Dentro de los túbulos están las células de... No. Están afuera, ahora te vamos a ver. ¿Por qué se ve así? Muy bien. Si yo hago una manguera y la corto, yo miro la manguera por dentro, ¿entienden? Eso es lo que yo estoy viendo acá. El túbulo cortado y lo miro así de frente a lo que corté. Entonces, todos estos son túbulos. Entre los túbulos, ¿ven esta rosita? Es un tejido conectivo. Ahí están las células de Leydig. Afuera del túbulo, entre los espacios, tejido conectivo. Ahora vamos a ver las células de Leydig. Se van a dar muy bien porque son células poliédricas. Miren esta. Son células que tienen una estructura bastante determinada. Bueno, acá un poco más de cerca. Acá, por ejemplo, parece una célula de Leydig bien poliédrica. Estos son los túbulos. ¿Sí? Con la luz, tejido conectivo que lo rodea y el epitelio seminífero. Que acá van a ver todos los espermatozoides en diferentes etapas de desarrollo. Espermatogonia, espermatocito primario, secundario, espermatozoide, etc. Bien, el epitelio seminífero es lo que yo decía antes, es el espesor del epitelio del túbulo y básicamente es el epitelio germinal. ¿Por qué germinal? Porque están los precursores para los espermatozoides. Tiene varias capas y tiene dos tipos de células, las de Sertoli y las células espermatogénicas, que van a ser las que van a ir dando a los espermatozoides. Las de Sertoli tienen más como de sostén. Exactamente. Las células de Sertoli, muy bien, son de sostén y aparte otra cosa, o sea, sin células de Sertoli no hay reproducción humana, porque son las que forman la barrera hematotesticular. No sé si ustedes se acuerdan, el año pasado en el segundo desarrollo, cuando dábamos epitelio, que las células epiteliales se unen con las de al lado por diferentes tipos de uniones. Comunicantes, GAP, oclusivas, solnoclones, bueno, hay muchos clases de tipos de uniones. Y uno que dice, ¿qué me va a servir? Bueno, sí sirve. Porque las células de Sertoli tienen un tipo de unión que es oclusiva. ¿Qué significa una unión oclusiva? Que no permite que nada pase de un lado al otro. ¿Se entiende? Bien. Entonces es muy importante porque me aísla los espermatozoides, ¿sí? Y los precursores, las células germinales, del sistema inmune, ¿sí? Entonces, el sistema inmune nunca va a poder reaccionar contra ellos y generar una respuesta inflamatoria y reconocerlo como célula extraña, justamente por esta barrera hematotesticular que me genera las células de Sertoli, por las uniones oclusivas que presentan. Es muy importante. Esto es lo que decíamos antes, que la mujer no lo tiene. Por eso detiene la meiosis en nuestra célula. Entonces acá puse, ¿por qué? Porque los espermatozoides son considerados células extrañas. Perfecto. Entonces, ¿qué funciones tiene la célula de Sertoli? Como decía, soporte físico, nutricional, la barrera hematocefálica, o sea, súper importante las células de Sertoli. Y bueno, el segundo componente, ¿sí? del túbulo seminífero, además de estas células,
a ser las células espermatogénicas, que básicamente son espermatozoides en diferentes tipos de desarrollo, en diferentes etapas. Desde la espermatogonia, que es la célula germinal, ¿sí? Que es como la más primitiva, hasta el espermatozoide. Va pasando por diferentes divisiones meióticas. Acá les puse un esquema, ¿sí? Espermatogonia, espermatozoide primario, secundario, y espermatozoides. La formación del espermatozoide, más allá de que involucra las divisiones meióticas, también la adquisición de una madurez, ¿sí? Y lo que decía antes me había gustado, se hacen muchos por la cuestión de calidad, o sea, no todos los espermatozoides llegan al encuentro con el ovocito, tienen que vencer un montón de barreras, el pH ácido vaginal, que por eso las glándulas anexas del aparato reproductor masculino van a ir, además, o sea, por ejemplo, la eyaculación, además de tener un montón de espermatozoides, tiene un montón de secreciones que les van dando las glándulas, ¿sí? Seminíferas, próstata, que es un líquido dentro de todo alcalino, bastante alcalino, para intentar neutralizar la acidez y el pH ácido de la vagina de la mujer, porque si no mataría todo. Entonces, bueno, por eso los espermatozoides, más allá de que involucran la división meiótica, también la adquisición de cierta maduración para ir venciendo y resistir a ese pH ácido, el moco vaginal. Y por último, ¿qué hay por fuera de estos túbulos seminíferos? Lo que decíamos antes, hay tejido conectivo, ¿sí? Que va a rodear y darle sostén y nutrición a este túbulo, que más allá del tejido conectivo, las células de Leydig, y también lo que se va a acompañar antes, ¿sí? Son células grandes, redondas, poliédricas, dependiendo de la bibliografía que usen. Me gusta más decir poliédrica porque tiene bastante esa forma cuando se lo ve al microscopio. Y presenta bastante inclusiones de lípidos, justamente se necesitan los lípidos para la formación de las hormonas esteroideas. Se necesitan esteroides, que es la testosterona. Fíjense acá, vamos a ver los túbulos seminíferos y en la periferia, o sea, entre ellos está el tejido conectivo. Y fíjense que bien se ve acá una célula de Leydig con esta inclusión lipídica. No puse más imágenes porque no encontré imágenes que a mí me gustaran, así que represente bien la estructura. Así que vamos a mirar el microscopio ahora. Diferente, digamos, de lo que veíamos antes. Acá ya vemos qué son todos estos. ¿Qué túbulos? Claro, son túbulos seminíferos, muy bien. ¿Sí? Con la luz, todo el espesor del epitelio del túbulo seminífero. Y entre ellos, lo que yo les decía antes, tenemos todo el tejido primario. Bueno, en inglés se dice late, porque es más tarde, pero nosotros acá en español le decimos multilaminar. Y vemos el ovocito, la zona pelúcida y la célula granulosa. Acá también. ¿Ven? ¿Ven todo? El ovocito, la zona pelúcida y los diferentes estratos. ¿Qué pasa con el estroma mientras tanto? Porque acá todos participan. Así como el folículo, digamos, va evolucionando, aumentando tamaño, zona pelúcida, la granulosa, las células del estroma también dicen, che, vamos a hacer algo. ¿Y qué hacen? Se empiezan a reorganizar alrededor del folículo y van a formar dos capas, teca interna y teca externa. Entonces, si le ustedes preguntan qué es la teca, es una reorganización del estroma alrededor del folículo. ¿Cuál folículo? Primario, ¿sí? El primordial no. Entonces, la teca interna es una capa que tiene mayor celularidad y está muy vascularizada y es la que tiene receptores para la LH. Y la teca externa, tejido conectivo nada más. Y acá puse como algo importante la teca interna, porque fíjense cuántas funciones importantes que tiene. La teca interna, además de tener receptores para la LH, produce androstenediona, ¿sí? Que es el precursor para la testosterona, que es un andrógeno, es una hormona sexual masculina. Gracias a Dios, nosotras no nos quedamos ahí. ¿Qué hace la androstenediona? Migra desde la teca hasta la granulosa y la granulosa la transforma en estradiol por una enzima que se llama aromatasa. ¿Sí? Bien. Folículo secundario. ¿Qué pasa en el folículo secundario? Acá lo que pasa es que, bueno, empieza cada vez más, hay mayor aumento de las células de granulosa y empiezan como a formarse huecos, parches entre las células de la granulosa y se llenan de líquido.
Por eso a este folículo también se lo llama antral. Antro viene como de una cavidad, una cámara, ¿sí? Va teniendo como pequeñas cámaras con líquido entre las células de la granulosa. A ese líquido lo llamamos líquido folicular. ¿Y de dónde viene el líquido? O sea, que por ojo, si no. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos que en la teca interna principalmente era muy vascularizado. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos vasos. Entonces, el líquido folicular es un exudado del plasma. ¿Qué es el plasma? Muy bien. El líquido que da fluidez a la sangre. Claro, chicos, o sea, esto es un concepto muy básico. Todos me lo tendrían que decir con mucha seguridad. Es la parte acuosa, líquida de la sangre, eso es el plasma. Lo tienen que saber porque va a haber muchas patologías el día de mañana que tienen que ver con el plasma. Por ejemplo, la gente tiene edema. Cuando el plasma se sale del vaso y va al tejido y está todo el paciente hinchado. O sea, es importante que lo comprendan. Entonces, bueno, este líquido folicular está en el antro del folículo secundario, es un exudado del plasma. ¿Sí? Eso no importa. Bueno, acá tenemos una imagen. De nuevo, ovocito, zona pelúcida, granulosa. ¿Y ven cómo ya se ve un antro, una cámara con líquido? A veces se ve un solo antro y a veces se ven todos, chiquititos, varios. Ahora puse una foto, me parece, después vamos a ver. Bueno, acá se ve también, se ve bastante bien. ¿Sí? Y quiero que observen, acá, además de tener el ovocito, la granulosa, con el antro, ¿observan cómo se fue reorganizando el estroma? ¿Ven que esto no es lo mismo que esto? Esto también es estroma. Esto es como que está todo así nomás desordenado, pero esto tiene una ¿Cuál sería organización. teca interna y teca externa diferenciándolo ahí en el...? Podríamos decir que la teca interna es esta parte del templo un poquitito más rosada. No sé si lo llegás a diferenciar. A veces no es muy diferenciable, la verdad. Pero bueno, está más vascularizado, entonces le da como esa coloración un poco más intensa. En cambio, la teca externa es más tejido conectivo. ¿Sí? No hay tanta célula, por eso veo como más rosita que acá. Pero bueno, es una división... A veces no se ve bien. Bien, y ahora por eso llamamos al último folículo, que es un folículo maduro o de grafo. Acá, ¿qué pasó? Todas estas camaritas, todos estos antros de líquido folicular, se fueron llenando tanto de líquido, que como que explota y se forma todo uno solo, ¿sí? Se forma como una pileta. Ahora vamos a ver. Entonces, se forma esta pileta como que reabre la célula de la granulosa y esta se tiene que reorganizar, pobrecita, de nuevo. ¿Y cómo se va a reorganizar? El óvulo va a ser nuevamente comprendido por una capa de célula de la granulosa, ¿sí? Que se va a llamar corona radiada. Y va a estar unido al resto del folículo por un puentecito que es el cúmulo óforo. Que acá se ve muy bien. ¿Pueden diferenciar el tamaño del antro anterior con este? Sí. Es otra cosa. Todo esto así, esto es líquido folicular, ovocito, ¿sí? Corona radiada. Y esta célula de la granulosa es lo que es, no, perdón, confundí la velocidad, corona radiada. Y este puentecito que lo comunica con el resto del folículo es el cúmulo óforo, ¿sí? Este es un folículo ya maduro. Ustedes piensen esto, uy, qué trabajo llegar hasta acá, y sin embargo, la mayoría de los folículos que ya en este estadio se atrevian. Son muy pocos los que, además de poder madurar, ovulan. ¿Uno por mes? Uno por mes, perfecto. O, si tenés buena o mala suerte, eso no sé qué quiere cada mujer. O, llegan dos, y ovulan dos. En ese caso, ¿qué pasará? Mellizos. Sí, muy bien, si se fecunda, mellizos. Si no se fecunda, menstruación. Pero bueno, exactamente. Listo. Y acá les puse una imagen. Esto es lo que vamos a ver en el microscopio cuando vemos un folículo. Son gigantes. Un folículo de graf o maduro, ¿sí? Es un antro muy grande. Esta imagen es preciosa porque se ve muy bien el ovocito con toda su estructura, la corona radiada, el cúmulo óforo y la reorganización del estroma. La verdad que se ve bastante bien. Bueno, acá les puse esta imagen, que es, digamos, cómo va evolucionando, ¿sí? Desde un folículo primordial, con células planas, hasta un folículo primario con células cúbicas, hasta un folículo secundario que comienza con la formación del antro, y fíjense
folículo preovulatorio. Bien. Suponiendo que llegó, etcétera, etcétera, y ovuló. No vamos a ver ciclo menstrual ni nada de eso porque es un tema más de fisiología. Porque ustedes piensan, o sea, intenten estudiarlo a la par, porque a la par de todo esto se va dando las fases del ciclo menstrual con diferentes concentraciones plasmáticas de hormonas. ¿En qué fase del ciclo menstrual estamos acá? ¿En qué fase del ciclo menstrual estamos? ¿Cuál? Lútea. Fase folicular. Fase folicular. ¿Y por qué se llama la fase folicular? Estamos hablando de los folículos. La fase lútea es la segunda parte, ¿sí? Sí, pero no va a formar el cuerpo lúteo. Claro, ¿no? Donde la luteína y todo sobre la célula de la tela interna formando el cuerpo lúteo. Bueno, ahora la vamos a ver. Pero toda la que es la fase lútea es después del ovuló. Toda la primera fase, que es del día 1 al día 14, es la fase folicular, chicos, y por algo se llama folicular, porque el folículo está madurando. A partir de ese momento, el folículo es como un huevo. Rompes el huevo, sale la yema y queda el cascarón. En el ovario pasa lo mismo, ovula y queda el folículo. A partir de ese momento empezamos con la fase lútea, que se va a formar el cuerpo lúteo. Claro, pero todo eso que vimos, de que va avanzando el folículo primordial, la primaria y todo eso, es por diferentes estímulos de hormonas como la FSH. Perfecto. Muy bien. Bien, entonces, la persona ovuló. Chao, se fue el ovulio. ¿Qué pasa en el ovario con lo que quedó? ¿Sí? Se forma, o sea, ese folículo que rompió y ovuló, como decíamos antes, es bastante vascularizado. Entonces se empieza a infiltrar con sangre y se forma primero un cuerpo hemorrágico. ¿Sí? Van a ver que antes del cuerpo lúteo se forma el cuerpo hemorrágico. Es como un coágulo. Como todo coágulo en nuestro organismo, o como toda sangre que extravasa de los vasos, ¿quiénes son los que lo resuelven? Los fagocitos. O sea, todas las células que fagocitan. Macrofagocitos. Entonces llegan hacia el cuerpo hemorrágico fagocitos que fagocitan la sangre, sacan la sangre, pero sigue quedando la estructura folicular y ese es el cuerpo lúteo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el cuerpo lúteo? Una estructura que está formada a partir del folículo de Graf. Todo lo que quedó, porque ustedes piensan que el folículo de Graf es enorme, o sea, no está más el óvulo, pero está todo lo demás. Está la granulosa, la teca. Entonces, a partir de ahora, estas células que quedan van a formar el cuerpo lúteo. ¿Sí? Entonces va a estar formado por las células de la granulosa y las células de la teca, luteínicas, porque varían un poco. Y la pregunta es, ¿por qué quedan estas células? ¿Qué función cumplen? ¿Cómo? Como cuerpo lúteo se crea testosterona y depende del, o sea, por ejemplo, si no hay fecundación, el cuerpo lúteo va a durar de 7 a 10 días, se va a llamar cuerpo lúteo de la menstruación, y si hay embarazo dura aproximadamente 3 meses, van a celebrar, el cuerpo lúteo va a celebrar la célula. Muy bien. Pero, ¿y para qué? O sea, se declaran eso. ¿Para qué? Tiene las paredes del útero, como prepara el útero para el embarazo, para un posible Creo embarazo. que mantiene el nivel de progesterona alto. Muy bien. Para mantener el embarazo. Muy bien. Entonces, alguna vez se pusieron a pensar el nombre de progesterona. Progesterona, la gestación, es la hormona que hace que sea viable el embarazo. Entonces, el cuerpo lúteo, principalmente, muy bien lo que decías, va a secretar estrógenos y progesterona, pero principalmente les va a mantener una elevada concentración de progesterona, justamente, ¿para qué? Para mantenerme viable el útero, ¿sí? Y que se implante, etcétera, etcétera. Y además, estos niveles tan altos de hormonas, por feedback negativo al eje hipotálamo beneficiario, me inhiben que otros folículos sigan madurando y ovulen. Por algo una mujer embarazada durante 9 meses no menstrua, no se podría llevar adelante el embarazo y tampoco sigue ovulando. Porque si no, que todas las veces que manda óvulo a el útero, ¿no? ¿Entienden? Entonces es muy importante el papel del cuerpo lúteo. Bueno, ya me lo dijeron ustedes. Y por último, bueno, fíjense, el cuerpo lúteo estuvo ahí, dándolo todo, no se fecundó, viene la menstruación, entonces ¿qué le pasa a este cuerpo lúteo? Se degenera, es fagocitado nuevamente y queda una estructura fibrosa invadida por fibroblastos, ¿sí?
corte anatómico del ovario, con todos los folículos. ¿Ven? Como lo que decía antes, cuerpo hemorrágico, que luego se resuelve esa hemorragia, formándose un cuerpo lúteo maduro. Y nuevamente, bueno, el al lado, que son los biliares, está mal la flecha. Eso que queda así blanco es el cuerpo álgido, ¿sí? Gente, eu já saí do laboratório, né? Agora eu vou levar vocês lá na tutoria e vou mostrar para vocês como é a tutoria. Não mostrei mais o laboratório porque são 2 horas de aula e vocês não vão assistir até o final. Então a gente está aqui no prédio já, ó, onde acontecem as tutorias, e eu vou mostrar para vocês como acontece a tutoria. Lembrando, eu estava no laboratório, agora eu estou indo para a tutoria e vou mostrar para vocês lá como é que é. Deixa aqui embaixo rapidinho, ver se eu encontro um amigo meu, que ele pediu para mim buscar ele lá embaixo para a gente ir para a tutoria juntos. E eu aproveito e mostro para vocês um pouquinho como é a tutoria. Não vou poder mostrar muito, gente, porque a gente tem que estar falando e a professora não vai aceitar que eu fique gravando. E eu vou aqui embaixo pegar meu amigo para a gente vir para a aula, que é a entrada, ó, do aluminado, o grupo da áudio, onde você pode estar tirando suas dúvidas. Aqui é a secretaria onde entrega os documentos. E vamos que eu vou mostrar para vocês a tutoria. Para proveerle todas estas funciones. Actúa como órgano de intercambio, cumple funciones metabólicas, ya que se encarga de actuar como si fuese el órgano de riñón, intestino, y había otros más, pero no me los acuerdo. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Agora eu tô aqui no laboratório de anatomia, vou dar uma estudadinha. Espero que tenham gostado. Essa é a tutoria. Aproveitei, né? Encontrei aqui o nosso amigo Lucas, ó, que tá no 1º ano. E é isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Essa foto que eu vou mostrar é eu saindo do laboratório de anatomia de pelvis. Espero que tenham gostado. A tutoria é bem pouquinho, porque não tem como ficar gravando, mas cada aluno tem que escrever no quadro e explicar o assunto. Todas as tutorias você tem que escrever no quadro e explicar o assunto. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!